Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Gabriela Arias. Yo soy del curso 47 y el tema de hoy que voy a hablar es la distribución muestral de la diferencia de proporciones. Voy a esperar que se comparta la pantalla para poder visualizarlo de la mejor forma. ¿Qué es la distribución muestral de la diferencia de proporciones? Aquí, como podemos ver, un ejemplo de la gráfica de que tenemos dos diferentes tipos de poblaciones y nos dan, en cada tipo de población nos dan muestras diferentes. Y también tenemos la P, que representa a la proporción de la muestra, ¿no? Y también otro que representa la proporción de la muestra, pero de la población. Estos son datos los cuales nos ayuda a sacar muestras en específico y para después ir a lo general uniendo todas estas muestras y obteniendo la distribución muestral de la diferencia de proporciones. Pero para esto también podemos, para poder analizar a más profundidad y encontrar datos exactos, tenemos una fórmula que se nos muestra aquí. La fórmula consiste que Z significa que es el tamaño de la muestra I, que es igual al numerador de que P1, que es la proporción de muestra. También P2 sería la proporción de muestra, pero esta de aquí ya sería la segunda proporción de muestra que nos dan. Una puede ser de muestra y otra puede ser de población, lo cual son numeradas. La diferencia entre la de aquí, que tiene este signo arriba, y la otra, es que una es de muestra, que esta sería de muestra y esta de población. Tenemos como denominador en raíz a PI, que es la proporción de la población sobre la probabilidad de fracaso de población, más la proporción de población también con su fracaso de población sobre la probabilidad de fracaso de población. Todo esto de aquí son datos de ejemplo en el cual se ha reemplazado aquí esta fórmula para poder sacar un dato final. Entonces tenemos aquí un ejemplo en el cual dice que se quiere analizar la precisión en dos plantas de producción. Una planta produce de manera que tan solo 5% de las piezas producidas tiene defectos, mientras que el porcentaje de piezas defectuosas de otra planta es del 8%. Si tomamos una muestra de 200 piezas de la primera planta y otra muestra de 280 piezas de la segunda planta, ¿cuál es la probabilidad de que el porcentaje de defecto de la primera planta de producción sea mayor que el porcentaje de defectos de la segunda planta de producción? Aquí es donde normalmente, ¿no?, podemos sacar datos específicos utilizando la fórmula. En estos tipos de problemas que podemos ver, como nos dicen, ¿no?, en plantas de producción, industrias, empresas, que necesitan este tipo de datos y podemos aplicarlos. Con estos datos que nos dan, vamos a sacar nuestro porcentaje de la primera planta, nuestro porcentaje de defectos, ¿no? Porque en la fórmula general se le conoce como porcentaje de muestra, soluciones claras, pero aquí se va a ir más a las piezas de defectos, ¿no? Entonces sacamos el porcentaje de la primera planta y de la segunda planta. Esto de aquí va a ser importante para poder reemplazar nuestra ecuación más adelante. Entonces tenemos que Q1, que es la probabilidad de fracaso de la población, y que es igual a 1 menos la proporción de muestra, igual a 1 menos 0,05, que es el porcentaje que nos da el ejercicio, igual a 0,95. El mismo procedimiento en la segunda planta se realiza, pero aquí cambian los datos, ¿no?, de la proporción, que es 0,08, que nos da igual a 0,92.
Aquí hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta, que en la primera planta el porcentaje va a ser mayor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí se va a aplicar, eh, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Aquí se va a aplicar algo muy importante, que va a ser que si la proporción de defectos de la primera planta fuera más grande que la segunda planta, significa que se va a cumplir esta ecuación. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Podemos ver que la primera planta va a ser mayor, entonces sería que la proporción de muestra de la planta uno menos la proporción de muestra de la planta 2 sería mayor a cero. Aquí vamos a aplicar lo que es la fórmula, ¿no? De que es una variable definida por la distribución normal de estándar y que es de la primera planta, segunda planta, reemplazamos. Aquí también tenemos Q1, que es la probabilidad de fracaso de población, la primera planta. Tenemos aquí también primera planta, segunda planta. Aquí en nuestro numerador y denominador, pues reemplazamos este tipo de ecuación y vamos a poner los datos que ya habíamos sacado anteriormente. Vamos a reemplazar sobre, eso es importante, sobre los datos que nos dan, ¿no? Porque aquí cambia el número, ¿no? El tamaño de muestra. Que el de la primera planta, sabemos que son 200 piezas. Y en la segunda planta son 280 piezas. Esto va a ser un marco de diferencia, ¿no? Esto será igual a 1,34. Este 1,34 va a ser que la probabilidad de la proporción de efectos de la primera planta sea mayor que la proporción de efectos de la segunda planta. Entonces, esta probabilidad de que la variable z sea mayor que 1,34. Entonces significa que z, el dato que nos da aquí, ¿no? Es mayor a 1,34, o sea, pasa sobre esto. Y esto aquí nos va a permitir revisar en la tabla de distribución normal si hay para poder resolver alguna situación o problema. O sea, esta tabla nos va a botar un dato específico, la cual nos va a hacer llegar dato, a nuestro dato final, ¿no? Entonces, al momento de revisar en la tabla de distribución normal, podemos ver que nos sale como final eh, reemplazando este tipo de ecuaciones. Al momento de que ya hemos reemplazado este tipo de ecuación, sacamos los datos finales. Y viendo la tabla de distribución normal, podemos visualizar que como dato final nos da 9,01%. Entonces, así como nosotros podemos encontrar los datos en estos temas, ¿no? Importantes, algo, que son algo pequeños pero importantes. Y también se pueden, habiendo hecho una ecuación, se pueden dar datos más específicos y reales. Muchas gracias, ingeniero, y que tenga un excelente día.